Valenzuela, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc en el campus en línea. En este episodio abordaremos los desafíos que enfrentan las políticas educativas en Latinoamérica, un tema crucial en el marco de la asignatura Condiciones Sociopolíticas en la Educación Global. Hoy tengo el honor de conversar con Lina Chaparro, politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gobierno electrónico de la Universidad Nacional y especialista en gestión estratégica de proyectos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente, Lina se desempeña como servidora pública en el departamento de Boyacá y es reconocida por su liderazgo social, su compromiso con el desarrollo territorial y su apuesta por fortalecer la educación como motor de transformación social. Esta entrevista tiene un propósito de conocer su perspectiva sobre los principales desafíos que enfrentan las políticas educativas en nuestra región, buscando comprender cómo los contextos sociopolíticos, las brechas de desigualdad y los cambios tecnológicos impactan las decisiones y las prioridades en la materia educativa. Asimismo, pretendemos identificar propuestas y estrategias que fortalezcan la formulación de políticas públicas centradas en la equidad, la calidad y la inclusión. Sin más preámbulos, damos un inicio primero saludando a Lina. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes acá en Colombia. Hola Vladimir, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial y un agradecimiento a ti por invitarme a este super espacio para hablar de nuestras políticas públicas educativas. Muchas gracias. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar un inicio a este valioso diálogo académico. Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Y dice, el diseño de un programa educativo es una herramienta de planificación estratégica que debe priorizar el valor humano y la consecución de metas alcanzables. En la actualidad, el sistema educativo enfrenta un desafío particular para garantizar una educación de excelencia que sea equitativa e inclusiva y asegure el desarrollo integral de los estudiantes. Considerando este contexto, ¿cuáles considera que son las principales barreras que impiden la equidad y la inclusión en el acceso y permanencia escolar en el departamento de Boyacá? Bueno, pues frente a esta pregunta que me haces, en nuestro departamento existe, valga la aclaración, por ser un departamento con una extensión rural súper amplia, tenemos 123 municipios en el departamento, en distancias entre municipios cerca de 10 a 15 horas. Existe esta brecha que hay entre lo rural y lo urbano. ¿En qué sentido? Que quizás, digamos, tenemos una de las grandes problemáticas a nivel educativo y es que en las zonas rurales se presenta un déficit en temas de conectividad, un déficit en temas de infraestructura adecuada para que los niños y niñas boyacenses puedan disfrutar de una educación de calidad. Tenemos dificultades también, incluso de que nuestros docentes se formen de una manera más especializada e inclusiva, precisamente porque el territorio es tan extenso que no permite que estos docentes puedan desplazarse hasta las zonas urbanas donde están quizás las universidades o los centros de educación especializada para ellos, para que puedan replicar estos conocimientos con nuestros niños y niñas en el departamento, nuestros jóvenes también en el tema de educación media. Y esto se suma también a otro de los problemas que tenemos en Boyacá, y es que hay una serie de dificultad para poder también atender necesidades de una población tan vulnerable que como es la población con discapacidad. Allí también enfrentamos un gran desafío, y es que primero pues no contamos tampoco con la formación especializada de nuestros docentes para atender a esta población, quizás también por los costos que genera este tipo de aprendizajes o de poder adquirir esas herramientas que necesitan nuestros niños y niñas con discapacidad. Y por otro lado, a nivel de educación media y tecnológica, nosotros pues podemos evidenciar que hay una problemática y un desafío inmenso, y es poder atender esta problemática de la deserción escolar. Nuestros jóvenes hoy en día están abandonando el colegio porque tienen dos opciones: o seguir en el colegio y de alguna manera olvidar un poco la realidad que tienen en sus casas, y es tal vez una situación de pobreza, de vulnerabilidad socioeconómica, o
retirarse de este colegio para poder ayudar y sumar ingresos familiares. Entonces, lo que estamos viendo hoy es esa problemática por un lado. Segundo, también vemos otra problemática y es el tema de la migración, es decir, que nuestros jóvenes también están abandonando el colegio para poder irse a las grandes ciudades a estudiar, a trabajar, perdóname, y poder enviarle ingresos a sus padres en los municipios y eso también está generando un problema de despoblación en los municipios rurales. Muy bien, es cierto. Y hablas unos temas muy importantes sobre las brechas que hay que cerrarse. Aquí a continuación sigue la siguiente pregunta que habla sobre ello, porque la educación debe ir más allá de la simple transmisión de conocimientos y adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas formando a las personas para la vida. ¿Cómo se está abordando la brecha digital y la permanencia de los contenidos educativos en el departamento de Boyacá, para asegurar que los estudiantes desarrollen las habilidades que demanda el siglo XXI? Yo creo que ahí tenemos también una dificultad que se quisiera solucionar, tal vez pensando que en pleno siglo XXI creeríamos tal vez desde las ciudades que pues todos tenemos acceso a internet, a conectividad, porque ya podemos contar de pronto con un plan para acceder a redes sociales, porque podemos tener un teléfono. Pero esto en las zonas rurales no es tan cierto, es decir, que primero no tenemos una infraestructura tecnológica, es decir, que incluso en muchos lugares ni siquiera hay antenas que conecten, que tengan señal para poder acceder a una llamada entre las personas. Segundo, pues que si no hay una infraestructura tecnológica, mucho menos va a haber conectividad con Internet. Entonces, las escuelas rurales tienen este problema de que los niños ni siquiera pueden acceder a Internet para las búsquedas que tal vez nosotros hoy en día, incluso con el avance de la inteligencia artificial, decimos, no, ya vamos a la vanguardia, estamos en pleno siglo XXI, pero en Colombia y en Boyacá no es así, precisamente por las dinámicas rurales que tenemos y las dificultades de avanzar en el tiempo en términos de conectividad. Por otro lado, pues considero que hay que fortalecer también un tema de formación tecnológica y pertinencia en el proyecto de vida de los jóvenes también. Quizás el enfoque que se le ha dado en las mallas curriculares, tanto para el nivel, digamos, primaria, media y secundaria, es un poco coloquial, por decirlo así. Tenemos una malla muy basada, como desde hace años se viene implementando, en una educación básica, es decir, que podemos contar con las materias básicas, el aprendizaje básico, pero olvidamos que el tiempo y la ciencia está avanzando y que requerimos formación en temas digitales, de que los chicos puedan tener conocimientos en sistemas, en programación, incluso en un segundo idioma que es hoy en día tan importante como el inglés, pero asimismo no olvidar que hay una pertinencia de vincular la formación con el mercado laboral. Es decir, que los estamos formando ¿para qué? Para aprender lo básico, pero luego cuando salgan, entonces, ¿en qué se van a emplear o cómo van a emprender? Entonces, hay un desafío también de poder pensar un poco que a los jóvenes hay que brindarles también conocimientos pertinentes de acuerdo a su región, de acuerdo a las dinámicas socioeconómicas de su municipio, y que eso de alguna manera también va a prevenir un poco esa problemática de la que yo estaba hablando y era el tema de la migración. Entonces, si formamos a los chicos con habilidades hoy para emprender en temas de marketing digital, pero también que eso lo apliquen en sus mismas veredas, en sus mismos territorios con sus padres, que ayuden a fortalecer esas economías locales solidarias y las conviertan y las transformen, pues vamos a lograr que tener grandes emprendedores, vamos a tener grandes emprendedores en el tema tanto de campo, en el tema agropecuario, agroindustrial, y estamos formando ese tema de habilidades para la vida un poco. Muy bien, sí, es cierto, es cierto. Todo, las temáticas tienen que ir sobre los territorios y contextualizarse. Soy fiel de que en nuestros municipios de Boyacá a veces está la señal de radio, es complicada, pues ese atraso no lo debería haber. A veces lo hemos romantizado, pero no debería haber esas partes. Es así como el artículo de políticas públicas destaca que para un programa educativo sea pertinente debe enfocarse en aprendizajes fundamentales que sean significativos, aplicables más allá del contexto local o nacional, sino situando los
estudiantes también en un escenario internacional. Viene la siguiente pregunta, que teniendo en cuenta la diversidad cultural y geográfica de Boyacá, ¿cómo se puede garantizar que los planes de estudio en las escuelas rurales y urbanas sean pertinentes y estén alineados en las realidades del siglo XXI, sin dejar al lado los conocimientos ancestrales y las particularidades de la comunidad? Sí, frente a esa pregunta, eso me remueve un poco como mi memoria hacia los tiempos en que yo, digamos, daba una lucha y una pelea en el colegio sobre la pertinencia educativa. Y yo decía, bueno, tal vez lo que está ofreciendo mi colegio y en su momento a mí me ofrecían una formación para el trabajo complementaria con el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Y con ellos podíamos complementar nuestra educación básica pensando un poco en el tema laboral. Y entonces la única oferta que contaba mi colegio era un tema de un técnico en instalaciones eléctricas en baja tensión. Y entonces eso me obligaba a mí a tener que participar de ese técnico porque no se podía ofrecer nada y tenía que graduarme de ese técnico. Pero finalmente yo decía, bueno, analizando en términos, digamos, haciendo un seguimiento y una evaluación a la pertinencia de este programa, yo decía, ¿cuántos de esos estudiantes que se gradúan se dedican al tema de las instalaciones eléctricas? Y entonces podría ser una cifra de uno entre 1000, uno entre 100, quizás. Entonces ahí voy a decir, bueno, si mi municipio es con vocación agrícola, agropecuaria, agroindustrial, porque digamos incluso minera, ¿por qué no pensar en la pertinencia para estos colegios de ir formando a los estudiantes en términos de la vocación y el fortalecimiento del desarrollo social y económico de su territorio? Y entonces, ¿por qué no formamos agrónomos, futuros ingenieros agroindustriales, agropecuarios? Y les vamos dando las herramientas desde el mismo colegio y aprovechando un poco que pues sus mismas familias se dedican a estos oficios y poder contribuir a ello. Entonces siento que en Boyacá sucede un poco eso, la falta como de pertinencia, de poder ligar un poco las costumbres ancestrales, el tema, digamos, de los oficios que tienen nuestras familias y cómo la educación sí contribuiría al desarrollo económico de nuestros hogares también, porque de alguna manera, si nos formamos, podemos llegar a la casa a decir, oiga, papá, aprendí esto, ¿por qué no cambiamos esta etiqueta? ¿Por qué no cambiamos este empaque a este producto? Aprendí que las fuentes de comercialización son estas. Podemos mejorar ese tema del intermediario que no permite que tengamos las ganancias necesarias en nuestro producto. Y todos esos conocimientos que se pudieran aprender desde la educación media y secundaria los pudiéramos llevar, digamos, a la práctica y a la realidad. Y entonces ahí es donde decimos por qué debe existir ese equilibrio entre lo educativo, pero también entre lo local, la economía, y cómo podemos entre todos seguir construyendo desarrollo social y sostenible en nuestro municipio y en nuestro departamento. Sí, súper importante esa parte. Y es cierto, cuando no se encuentra un objetivo real en que se lo puedan hacer, pues es muy difícil de que se lleguen como objetivos significativos. Justamente, nuestro sistema educativo tiene el reto de armonizar el trabajo de docentes con características formativas de tres ciclos diferentes. En este sentido, la formación continua del profesorado es un elemento clave para asegurar una educación de calidad. Y nos preguntamos, desde la perspectiva de tú como líder social, ¿cuáles son las características principales, desafíos en la formación y capacitación de los docentes en Boyacá para que puedan abordar esas problemáticas actuales de las comunidades educativas? Bueno, yo casualmente frente a esa pregunta, yo hace poco estaba como dialogando con algunos amigos sobre el tema un poco de la necesidad de que los docentes también se capaciten. ¿Y esto en qué sentido? Que quizás, pues, ¿cómo transmito yo conocimientos si no estoy en constante actualización de mis conocimientos como docente? Y por ello, digamos, la pertinencia en que ellos estén a la vanguardia en los temas tecnológicos. Y decíamos, hoy en día un niño de
de primero o segundo grado maneja divinamente un teléfono y un computador. Y quizás tienen más conocimientos empíricos porque lo aprenden sobre la práctica que los mismos docentes. Y se necesita que los mismos docentes estén a la vanguardia aplicando nuevas tecnologías, que puedan contar también con dotaciones, porque puede ser que se capaciten, pero si no tienen las dotaciones necesarias para poder brindarle a sus estudiantes un acceso a las nuevas tecnologías, que ellos puedan conocer, digamos, a través de un computador, cómo funciona tal vez el buscador de Google, cómo podemos hacer búsquedas intensivas, para qué sirve la inteligencia artificial hoy en día, aparte de lo que ellos comúnmente tal vez reciben como estudiantes todo el tiempo, que es el contenido de redes sociales y demás, que quizás es un tema también bien debatible, pues por todos los daños que estamos viendo y afectaciones que están teniendo en los jóvenes por el mal uso de este tipo de redes sociales. Y por qué no tratar de, digamos, de contribuir a el mejoramiento de este tipo de uso y apropiación de las TICs, pero a través de eso, de tres cosas particulares. Lo primero, pues la formación continua, que debe ser un proceso, ¿no? Porque a veces, bueno, vamos a brindarle una capacitación, una anual y entonces tienen que participar y los obligamos. No, debería ser un proceso donde ellos se formen continuamente, día a día, así como cuando uno quiere aprender un idioma, pues tiene que hacerlo todos los días y tiene que estar vinculado a ese proceso todos los días. Eso debería ser también con los docentes. Por otro lado, lo que les decía, el tema de dotar las aulas también de herramientas, porque pues yo puedo ser un genio de la tecnología y aprender a manejar aplicaciones educativas y de enseñanza para los niños, niñas, jóvenes del departamento, de mi municipio, de mi escuela, pero si no tengo las herramientas, pues ahí se trunca un poco el proceso. Entonces, quizás un poco va a considerar que esa es una de las dificultades que tenemos hoy en día y que necesitamos fortalecer. Sí, importantísimo, importantísimo esa parte. También, bueno, esa parte intergeneracional es importante desde la formación de nosotros como docentes, porque el mundo cambia, cambia cada día y pues a veces nos quedamos con lo que nos enseñaron hace muchos años y pues lastimosamente el mundo ya no es igual. Entonces hay un choque entre esas partes. Y viene a otra parte importante que es donde se destaca el diseño de un programa educativo que debe ser una herramienta de planificación estratégica orientada en objetivos, metas reales y alcanzables. Este enfoque implica priorizar el valor humano y la consecución de resultados tangibles como un elemento de la cobertura a la reducción de la deserción escolar. Viene la siguiente pregunta, es tú como líder social, ¿quiénes consideras que deberían definir las prioridades educativas en Boyacá? ¿Y qué indicadores o metas son los más urgentes para abordar las problemáticas actuales de la educación en tu departamento? Bueno, eh, valga la aclaración que hoy en día, digamos, según entiendo, el tema, digamos, del lineamiento de la política educativa, tal vez esos planes de aula se construyen bajo unos lineamientos que vienen desde el gobierno central. Entonces viene Ministerio de Educación, luego viene Secretaría de Educación, que es adscrita a la gobernación de Boyacá y finalmente pues llega a las instituciones educativas y digamos lo adaptan los docentes a través de sus planes de aula y demás. Quizás esa es como la estructura formal, pero yo siento que ahí también hay un gran reto y desafío y es que se puedan escuchar las voces de nosotros como líderes sociales a través de esas mesas de toma de decisiones, porque finalmente hay construido un lineamiento, pero no es un lineamiento concertado con la realidad social del territorio. Y entonces, si el tema fuera un poco más descentralizado, por decirlo así, y cada municipio pudiera concertar, porque tengo entendido que existen unas direcciones locales de educación, sin embargo, pues esa está más enfocada como a tal vez en los municipios a manejar el tema del transporte escolar, a manejar el tema de la alimentación escolar a través del PAE, el programa de alimentación escolar, pero no tiene mucha relevancia en el sentido de que no vincula de manera efectiva a líderes sociales, a padres de familia, a los docentes, a los rectores, para que se puedan discutir el tema de las mallas curriculares, la pertinencia de los programas educativos
educativos y se puedan tomar decisiones acertadas. Quizás esa es una de las, digamos, de los desafíos y los retos que se deben afrontar y que se deberían tomar. Digamos, a partir de la vinculación de nosotros como líderes en esas mesas de toma de decisiones donde realmente cobre sentido y tengan en cuenta nuestra posición, porque nosotros finalmente somos quienes escuchamos a los jóvenes todos los días quejándose de que por qué no me gusta esta materia o por qué no me parece pertinente esta materia, tanto nosotros en la calle como los padres de familia todos los días en sus casas. Y entonces, digamos que a lo que nos tenemos que resignar es a simplemente escuchar un reclamo, pero no podemos alzar nuestra voz y decir, hay una manera efectiva de cambiar eso que está tal vez faltando y que los jóvenes reclaman o los niños también reclaman, sino es a través de una mesa de trabajo interinstitucional y comunitaria donde se escuchen nuestras voces. Creo que ahí es, digamos, la pertinencia de poder generar estos espacios que existen realmente, digamos, reglamentariamente, que existe una dirección, que existe un consejo de política social, exigen unas instancias de toma de decisiones, pero esas instancias no están bien utilizadas y quizás hace falta una reestructuración de las mismas para que permita que nosotros nos vinculemos a estos espacios donde podamos contribuir de una manera más efectiva en la pertinencia educativa de nuestros municipios. Sí, sí, es cierto, es cierto de que hace falta una educación más participativa, sobre todo sobre nuestras comunidades, porque como docentes a veces nos concentramos solamente en padres de familia, estudiantes, y se nos olvida que el proceso educativo es de todos, es absolutamente de todos, de los comerciantes, de toda nuestra comunidad en general. Es muy cierto. Y Vamos a creo que hablar me de... falta una cosa, Sí, claro, perdóname claro, antes de que me sigue, entres. sigue. Tú me hablabas, digamos, de los indicadores y metas que nos surgen. Y ahí sí volvemos al tema de que, digamos, la prioridad para nosotros, en primer lugar, es poder reducir, digamos, la deserción escolar. Y en segundo lugar, poder también reducir esa brecha que hay con el acceso a la infraestructura tecnológica y digital de nuestros niños, niñas, jóvenes en los municipios y en los colegios. Entonces, tenemos esos dos grandes indicadores y metas por resolver y esperamos que se puedan atender desde estas propuestas y soluciones que estamos planteando en esta entrevista. Sí, 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 muy importante. Hay otro tema que es que sobre esos indicadores, a veces solo tomamos, sobre todo pasa mucho en Boyacá, lo que es el PAE, transporte escolar, ese es el presupuesto de educación. Y se nos sale muchas cosas dentro de la parte municipal. Entonces son cosas de que hay que ver. Y ahorita vamos al siguiente ítem que nos habla sobre cómo podríamos evaluar. Eh, Sabemos que la evaluación es clave para monitorear los indicadores y ajustar líneas de acción de un programa educativo. Esto implica que las políticas deben ser flexibles, adaptarse a la realidad en lugar de ser un plan rígido. ¿Cómo puede garantizar que los planes y políticas educativas diseñadas a nivel gubernamental en Boyacá realmente respondan a las necesidades cambiantes del territorio? Y no solo a un conjunto de indicadores teóricos, sino que sean realmente efectivos en las aulas y comunidades. Sí, y volvemos un poco otra vez a lo que estábamos hablando respecto al tema de poder reducir como esas brechas en el nivel educativo y es que también esto se logra si nos vinculamos como líderes comunitarios, si se vinculan los padres, los docentes, las administraciones municipales a través pues, de sus alcaldes y los rectores, todos los actores que tenemos que ver con el tema del sector educativo en un escenario donde podamos tomar decisiones frente a, primero, la pertinencia educativa, segundo, que se puedan ofrecer todas las garantías para que los docentes se sigan formando con unas capacitaciones continuas y especializadas en temas digitales, pero por otro lado, y tal vez es
de lo más importante, y lo hablábamos ahorita, es el tema de la asignación de los recursos. Quizás esa es una de las dificultades más grandes, y es que incluso, por ejemplo, hoy en día los niños ni siquiera cuentan con un mobiliario apto para ellos poder tomar sus clases, porque digamos están con los mismos puestos donde estudian de hace 50 años, y entonces toca mantenerlos, y tal vez entre se acomodan dos en en una misma silla. No hay ni siquiera, digamos, la calidad y la comodidad para que tomen sus clases los niños en las zonas rurales. Se necesita también lo mismo, que volvamos a que puedan contar y conocer tan siquiera, porque yo estoy segura que en nuestro departamento hoy existen muchísimos niños que no conocen un computador, que no saben qué significa un computador, que no saben qué significa el internet, que no saben que estamos en pleno siglo XXI y en una revolución tecnológica que a ellos no les ha llegado porque, digamos, viven en zonas muy lejanas, recónditas, en los páramos, en las zonas de pronto de bosque andino, donde no tienen acceso a nada por la cordillera, la geografía. Y entonces, en ese sentido, pues se necesitan es de acciones concretas, que podamos llegar a tomar decisiones, pero esas acciones finalmente, digamos, las políticas públicas en Colombia están diseñadas para que se cree un modelo a papel, pero se quedan ahí, en papel. Las políticas públicas tienen, digamos, una connotación, y es poder definir unas acciones, unos indicadores, unas metas de resultado de producto, pero asignando un recurso y en un tiempo prolongado que permita garantizar un proceso. Y es allí donde necesitamos que esas políticas públicas sean efectivas, eficientes, reales, concertadas con nosotros como líderes comunitarios, y que lleguen a atender de verdad las necesidades reales de nuestras sedes educativas rurales principalmente, pero también urbanas, que seguramente hay muchísimas dificultades allí también. Muchas gracias. Es cierto, es cierto. Se necesita de la comunidad, de todos, para que progresemos y como que con la unión logremos los resultados. Viene la siguiente bloquecito que dice, la necesidad de que el sistema educativo garantice una educación de excelencia centrada en la equidad e inclusión. Se menciona que un programa educativo efectivo debe adaptarse a las diversas capacidades, circunstancias, necesidades de los estudiantes, proporcionando los recursos necesarios de forma equitativa. ¿Qué mecanismos concretos, desde su experiencia como líder social, se podrían implementar para asegurar que la asignación de recursos y la toma de decisiones en el sector educativo Boyacá sean más equitativas e inclusivas, llegando de manera efectiva a las comunidades que más lo necesitan? Bueno, seguimos retomando un poco como la idea que estaba planteando, y es que principalmente, digamos, uno de los mecanismos que sí o sí se deben garantizar es que la asignación presupuestal se haga de manera descentralizada. Es decir, que sean los municipios allí a través de estos comités de participación ciudadana, donde se permita que participen y se escuchen las voces de todos los actores, pues tomen la decisión efectiva del uso y la distribución de estos recursos en la política educativa municipal, para que allí atendamos de manera aterrizada y real lo que está sucediendo en nuestras zonas, digamos, en nuestros colegios y en nuestras instituciones educativas. Lo segundo es, pues, como ya lo decía, que hagamos uso efectivo de estas instancias de toma de decisiones, que no se creen solamente, digamos, desde un plano legal, porque existen las figuras tal vez ya de un consejo de política social, de un comité, sino que realmente se haga uso efectivo, se sesione en estos comités, si haya participación efectiva de todos los que podríamos hacer parte de estos espacios, que realmente se haga un seguimiento a la ejecución de ese presupuesto que se determine en esos comités. Por otro lado, también que se haga una inversión efectiva. Y creo que es importante aquí mencionar que si bien digamos que la política educativa a nivel nacional se vale mucho de los recursos públicos, es importante vincular otros actores como las ONGs, organizaciones no gubernamentales que trabajan los temas de fortalecimiento educativo, digamos, en el país. De hecho, tenemos incluso cooperación internacional que está invirtiendo en la educación de países como Colombia,
Tenemos también empresas que le están apostando desde la responsabilidad social y empresarial a apoyar y a fortalecer, digamos, estas necesidades educativas que hay en el territorio. En ese sentido, necesitamos, digamos, utilizar ese tipo de mecanismos de articulación interinstitucional, también con estas entidades no gubernamentales de cooperación y empresa privada. Asimismo, incluso poder, digamos, articular con universidades para poder mejorar la oferta educativa a nivel medio y secundario. Entonces, poder llegar a articular interinstitucionalmente con estos actores lograría que nosotros podamos mejorar nuestra política educativa municipal y, por supuesto, departamental. Sí, es cierto, es cierto. Necesitamos mucho buscar soluciones, llamar puertas, es unas cosas que se deben hacer. Bueno, la siguiente pregunta viene es más de cómo, qué es lo que se necesita para que esas comunidades de verdad estén, o sea, de que puedan participar de una manera efectiva dentro del gobierno municipal o departamental. Eh, Se enfatiza que los programas educativos deben ser una herramienta de planificación estratégica que permitan la modificación de estrategias y líneas de acción en respuesta a los resultados obtenidos. Esto implica una dinámica de mejora continua. Considerando el papel de los líderes sociales en la construcción de sociedad, ¿cuál cree que es la mejor manera de articular el trabajo de organizaciones comunitarias con las políticas gubernamentales para que los programas educativos sean más flexibles y adaptables a las realidades del territorio en Boyacá? Bueno, yo creo que vale resaltar que el papel de nosotros como líderes sociales y comunitarios, por un lado, es alzar la voz frente a las problemáticas que vemos en nuestros territorios, frente, digamos, a las necesidades de gestión que se requieren para abordar estas problemáticas. Y allí, digamos que es indispensable que nosotros también podamos llegar a concertar en otros espacios, buscar también abrir esas puertas, como lo decíamos anteriormente, y es no solo quedarnos con el simplemente alzar la voz y ya, sino que nosotros tenemos un papel importante en la sociedad y es no solamente alzar la voz, porque sí es bueno que nosotros nos demos cuenta, que estemos pendientes, que seamos veedores sociales de las situaciones que están sucediendo en nuestros municipios, en nuestro departamento, pero también tenemos un papel fundamental, imprescindible, y es que podamos acercar a esos gobiernos municipales y departamentales a nuestro territorio, poder decir, oiga, están sucediendo estas cosas, poder llegar a mesas de trabajo donde podamos hacer gestión real y efectiva, donde podamos decir, bueno, aquí necesitamos realmente que se dé la inversión en los temas de capacitación docente, de infraestructura, tanto física de las instituciones educativas como digital, de que nuestros niños también tengan oportunidades de poder compartir, de poder también abrir un poco los ojos sobre lo que está sucediendo en el mundo, de que puedan llegar a intercambiar experiencias, aprendizajes con otras culturas o que aprendan un nuevo idioma o que puedan llegar, digamos, a las zonas urbanas. Pero eso también es un papel que nosotros debemos fortalecer y que como líderes sociales debemos poner en práctica cada día y es lo más importante es poder primero dialogar, concertar y gestionar. Tal vez son tres de las habilidades que debemos tener como líderes sociales y que debe ser nuestro compromiso día a día con nuestras comunidades. Sí, es cierto. Solo una última pregunta. Danos un consejo para los que estamos en la educación en este momento. Si tú pudieras darnos un consejo de cómo podríamos mejorar la educación en Colombia, ¿cuál sería? Pero un consejo para los docentes o un consejo para quienes vivimos vinculados al sector educativo o cómo sería. Para los docentes, danos un consejo Sí, para los docentes que estamos listo. más cercanos a ese ámbito. Yo, yo tengo como, bueno, yo soy hija de docente, entonces partimos por ahí, una docente rural. Segundo, pues fui estudiante de una escuela rural, de un colegio en un municipio lejano.
digamos, fui estudiante de una universidad pública, batallé desde mi activismo social como joven líder del departamento y a nivel nacional alcé bandera sobre el tema de la educación, la reforma a la educación y demás. Y siento que, digamos, el consejo que yo le daría también a los docentes un poco es que a veces cuando estamos enfrentados a tantos desafíos, a menudo como que nos frustramos y nos llegamos a una zona de confort. Y entonces como docentes nos graduamos, logramos entrar al magisterio y entonces estamos ahí y hay esa falta como de iniciativa. Y yo lo hablaba hace poco con una docente y decía, bueno, ella se incapacitó, le llegó una persona a reemplazarla y entonces esa persona poco creativa para llevar actividades a su grupo, entonces los niños empezaron a retroceder en el tiempo en su nivel educativo. Siento que primero mejorar el interés, digamos, volver a retomar tal vez lo que en algún momento hizo pensar que ustedes sintieran esa vocación de la docencia, de poder servir a través de la educación. Siento que eso es uno de los primeros consejos, de poder uno hacer una introspección y decir si realmente estoy trabajando en lo que me gusta y sirvo como debería servir, porque finalmente la educación es un servicio de una comunidad y que siento que eso viene, digamos, tal vez con una problemática y es el tema de la oferta laboral. Tal vez algunos de los docentes ingresan a este sector porque no encuentran otra posibilidad de laborar en sus profesiones y llegan allí, pero una vez que uno llegue allí, pues debe empezar a sentir también como ese llamado al servicio social y a decir, si estoy aquí, lo tengo que hacer de la mejor manera y todos los días estar en constante aprendizaje. Y allá viene mi segundo consejo y es poder estar nosotros a la vanguardia, poder no esperar como que si no llega una capacitación, entonces no nos capacitamos, sino ver que el mundo está cambiando en todos los aspectos. Entonces, hoy en día ya un idioma como el español, pues es básico. Si uno quiere salir fuera de Colombia, fuera de Boyacá, pues no le sirve solo el español, uno necesita capacitarse en inglés, incluso para enseñarle a los niños inglés, a programar, a mejorar un poco, digamos, a poderse vincular al mundo digital que es prácticamente inmenso con un idioma universal como el inglés. Y el podernos capacitar en tecnologías como docentes y demás es, digamos, un reto gigante que lo exige la sociedad y el mundo y el avance de la ciencia. Entonces, la capacitación constante, la vocación de servicio y, en tercer lugar, también la capacidad de gestión. Yo siento que los docentes también tienen ese rol de líderes comunitarios y tal vez casi que es el líder comunitario más importante en los territorios. Y yo lo veo desde mi percepción como lideresa, pero también como hija de una docente y que yo transmito y tal vez lo que hoy en día soy como líder lo aprendí de mi mamá, de poder ver que ella era una líder en su territorio, en su vereda donde ella daba sus clases. Entonces al docente al que buscan para gestionar que no hay agua, que las carreteras y entonces un docente también es respetado en Boyacá y en Colombia. Y ese respeto también se debe hacer transición a un gestionador y líder comunitario. No solamente es agente educativo, sino líder comunitario que puede gestionar por su municipio, por su comunidad educativa, por su escuela, su institución, colegio y demás. Entonces siento que esas tres cosas son supremamente importantes y un consejo para que avance un poco el tema de nuestra política educativa, tanto a nivel nacional, departamental y local. Muchas gracias, Lina. Es un gran consejo. Veo que nos ayudas mucho, mucho, mucho con los conocimientos que nos has dado. Pones en que se debe trabajar más lo participativo, se debe trabajar más con las comunidades. Es cierto lo de volver a servir. A veces nos olvidamos y pensamos que es un trabajo solamente de oficina, de llegar a enseñar e irnos, sino el trabajo docente tenemos que estar con las condiciones del contexto donde estemos, así no seamos de esa cultura, tenemos que involucrarnos, tenemos que participar. De verdad, encantado con esta entrevista.
nos has abierto los ojos de muchas cosas que a veces se nos pasan y alguien como tú de que las ves desde afuera, de que lo ves de la política pública, desde tu servicio público, desde la gobernación, nos abre a seguir trabajando. Y muchas gracias por haber atendido este llamado. Espero que podamos seguir conversando. Y de verdad encantado con esta entrevista. A ti, Vlad, pues muchas gracias por hacerme partícipe de esta súper entrevista. Espero que estos aportes pues puedan contribuir también un poco en el tema académico a repensarnos la política educativa de nuestro país, de nuestro departamento, y que nos sirva para seguir trabajando y construyendo por nuestro departamento y que podamos seguir sirviendo como debemos servir en esta vida. Muchas gracias. Feliz tarde. Chao, que estés bien.